Estamos de suerte porque si realmente ha descubierto que escribir sí es lo suyo, nos da mucho placer a la gente que lo leemos que así lo haga, porque Ernesto Castro sí piensa lo que escribe, sí que escribe lo que piensa y a los que lo leemos también nos hace pensar. Os dejo con él. Muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Gracias también a este primer simposio en Historia y Expresión Artística por invitarme. El gran truco del conferencista: beber agua. Eso demuestra que está en dominio de la situación. ¿Se siente cómodo? Puede hacer una pausa. Es un error esperar demasiado de una charla. No es un lugar para la revelación mística. Aquí no hay sitio para el profeta o el genio de mirada suplicante. Se dictan conferencias por lo mismo que se planchan pantalones. Es algo que podría no hacerse, pero resulta útil. No hay conferencias de artista. El que habla ante una mesa propone un pacto. Es alguien que presta lo que sabe. Estas palabras no son mías, son del escritor mexicano Juan Villoro. Únicamente, en el caso de estar sin auditorio, tendría justificación plena este acto decadente de hablar a gentes a las que se ha citado. Este acto protocolario de ocupar cada uno su localidad para estar localizado. Este acto simbólico de escuchar la palabra del experto. Así es como por fin tenéis mi primer ejemplo de lo que es dar una conferencia. Hoy por hoy, esa cosa solo es defendible cuando no hay audiencia. Pero hay otra opción, cuando la conferencia se da a traición. Una conferencia a traición es, evidentemente, la que traiciona al conferenciante, porque, en el sentido que sea, se le saca de su rutina. La que traiciona al oyente, porque se le coge al paso y se le habla de lo que tal vez no quiere oír. O la que traiciona, en suma, al momento histórico, porque hoy es tan antihistórico que solo eliminándolo se legitima. Estas palabras tampoco son mías, son del artista español Isidoro Valcárcel Medina. Gracias de nuevo, Leonardo, por la presentación, aunque hay un dato que no has mencionado, a saber, que yo soy el hijo tonto de Fernando Castro. Los hay más listos que yo. Hoy les ha tocado este. Pero les voy a decir otra cosa. El siglo XXI es el hijo tonto del siglo XX.
y no por ello lo queremos menos. Hay otros siglos más brillantes, pero nos ha tocado este. No voy a hablar de historia del arte, ni de bellas artes, ni de expresión artística, de eso ya saben ustedes lo suficiente. Voy a hablarles del único arte que conozco, que practico y que he visto practicar. El arte de la palabra, en el cual mi padre es un artista y yo un humilde artesano. Solo en este mes de abril he impartido del orden de 15 conferencias: Madrid, Toledo, Madrid, Barcelona, Madrid, Granada, Madrid, Logroño, Madrid, Barcelona, Madrid, Valencia, Madrid, Sevilla, Madrid. Este es mi itinerario de trenes para el mes de abril, el más cruel entre los meses. Hay días en que pienso que tengo un apartamento alquilado en la cafetería de Wigo. ¿Y todo esto para qué? ¿Qué sentido tiene que yo me ponga mis trajes, me prepare mis conferencias, las imparta más o menos inteligentes, más o menos documentadas? En todos estos viajes he conocido muchos artistas, nunca tan en masa como hoy: escritores, pintores, cineastas, escultores, pero nunca les he visto expresarse en su propio arte. Nunca he visto a un escritor escribir, nunca he visto a un pintor pintar, nunca he visto a un escultor esculpir, nunca he visto a un cineasta filmar. Todos y cada uno de ellos le estaban robando tiempo a su arte para dedicárselo a este, menor, común, el arte de hablar en público. Mi padre, que es el verdadero artista, ayer les habló de inteligencias artificiales, gatitos, NFTs. Yo, que soy un humilde artesano, no tengo ni idea de cómo va a ser el arte del futuro. No sé si lo harán las inteligencias artificiales, los alienígenas, los robots, los zombies o un señor de Cuenca. Lo que sí sé es que tendréis que dar la cara. Tendréis que defender lo que hayáis hecho vosotros u otros por vosotros. En todos estos viajes me encuentro con la misma experiencia, la experiencia de la queja. Todos los artistas con los que me encuentro se quejan, se lamentan de perder el tiempo en entrevistas, conferencias, mesas redondas, ruedas de prensa. Sin embargo, cuando les toca hablar, cuando toman la palabra, su cara se ilumina y de repente son felices. Hay una paradójica relación entre el odio del artista al deber de explicarse y el amor o incluso el gozo, el placer del acto de estar explicándose. Todos detestamos que nos obliguen a explicarnos, pero una vez puestos en ese trance, nos encanta tomar la palabra. Mario Bellatín, el escritor mexicano-colombiano, ya nos ha ofrecido una solución a esta paradoja. Hace ya la friolera de 2 décadas, en el 2003, organizó un congreso en París titulado Artistas duplicados. Anunció que los mejores escritores de su país, de adopción, México, estarían en la capital parisina hablando, dando charlas y conferencias. Se citó a los mayores especialistas europeos en literatura mexicana para que asistieran a escuchar a Sergio Pitol, Margot Glantz, Juan Villoro. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando, llenando un auditorio así de grande como este, encontraron que Margot Glantz no se parecía a la de la foto? No era esa señorita anciana y bajita que todos habían visto en la contratapa de sus libros. Resulta que Margot Glantz era un negro que medía 2 metros. Y Sergio Pitol debía haberse hecho algún tipo de operación estética, de la estética que vale, la estética del ácido hialurónico, porque no era un señor entrado en años y medio calvo, sino que resulta que era
una indígena bajita que chapurreaba un español prácticamente analfabeto. Mario Bellatín, en Artistas duplicados, en este congreso parisino del 2003, se la jugó a los especialistas en la obra de Sergio Pitol, Juan Villoro, Margot Glantz, llevando a los dobles de los escritores. Dobles que habían pasado medio año entrevistándose, conversando con los escritores, que llevaban preparadas no solamente las palabras que debían decir en su intervención, sino también posibles respuestas a preguntas frecuentes. En fin, personas que representaban incluso mejor el papel de escritor que los propios escritores, que para eso se dedican a escribir. Entonces ahí tenemos la solución, la respuesta al enigma o a la paradoja de que a todos nos horrorice tener que explicarnos y, sin embargo, amemos el hecho de estar explicándonos. Ya que estamos en una conferencia, quiero hacerles una confesión. ¿En qué momento descubrí la esencia de este arte menor de la palabra? Yo tenía 16 años, escribía poesía. No me avergüenza, igual que al presidente de gobierno, a mí tampoco me avergüenza estar profundamente enamorado de mi esposa, la poesía. La profesora de Lengua y Literatura de primero de bachillerato, sabiendo de mis querencias cursis, me informó que al instituto iba a asistir un poeta laureado, un poeta que, aunque tan solo me sacaba 10 años, ya había ganado todos los premios importantes de este país. Me propuso que fuera a la conferencia, a la charla, que me sentara en primera fila, que le hiciera alguna pregunta, que elogiara sus libros, los hubiera leído o no, para que así este poeta laureado me enchufara, por utilizar el término popular, en el mundillo poético. ¿Saben lo que hice? Me fui de pellas. Años después conocía en persona a este poeta laureado, que cada vez le pesaba más la cabeza de los laureles que llevaba encima. Yo seguía siendo un triste y humilde poeta inédito y le conté la anécdota. Le conté la anécdota de la oportunidad que perdí de conocerle cuando tenía 16 años y abrirme un camino en el orden de la lírica. ¿Y sabéis lo que me dijo? Yo también hubiera hecho pellas. ¿Por qué nos empeñamos en este formato sádico? El placer del conferenciante es proporcional al sufrimiento del conferenciado. Muchos de ustedes conocerán la cita de Eugenio Dors o Eugeni Dors. En Madrid, a las 5 de la tarde, o das una conferencia o te la dan. Hoy les toca en la parte de recibir, así que seré breve. Si tuviera que resumir en una figura mitológica este triste deber de hablar en público, sería el mito de Guillermo Tell el que más nos vendría a pedir de boca. Guillermo Tell, o Wilhelm Tell, como saben, es una figura mitológica suiza, el padre de la independencia suiza, según algunas versiones, el mejor arquero de la región, que un día, pasando por un territorio gobernado por la corona de Augsburgo, no se inclinó ante el escudo de armas austriaco y fue condenado con una condena un tanto perversa. La condena que impuso el tirano local consistió en que Guillermo Tell, lo estoy pronunciando ya a la catalana o valenciana, Guillermo Tell, bueno, se llama Guillermo Tell, pero vamos a llamarle Guillermo Tell porque ya cada vez está más cerca de nosotros. Guillermo Tell, Guillem, podemos llamarlo ya directamente Guillem Tell, este señor sufrió la condena de probar su puntería
apuntándole a una manzana colocada encima de la cabeza de su hijo. Por desgracia, el mito no consigna el nombre del hijo, pero como era un hijo muy tonto, vamos a llamarle Ernesto. Entonces, Guillem Tell tuvo que apuntar a la manzana, y como es obvio, se trata de un mito o de una fantasía independentista, nacionalista, y todo el mundo sabe que el nacionalismo siempre termina para bien. Y por lo tanto, colorín colorado, Guillem Tell dispara a la manzana y salva la cabeza de su hijo. La alegoría, por si no la están captando, es la siguiente. El conferenciante obviamente es el arquero que preferiría no tener que disparar. El organizador del evento es obviamente el tirano que obliga a probar puntería. La manzana es el tema, es el objetivo, el pretexto, la excusa. Esta conferencia tenía el título de El charlista y su doble. Y el niño tonto, perdón porque les ha tocado en el papel de Ernesto Tell, o Ernest Tell, es obviamente el público. El niño hacia cuya cabeza parece estar apuntando la flecha es obviamente el público. El conferenciante tiene la incómoda obligación de apuntar a dos objetivos al mismo tiempo. Tiene que hablar sobre un tema, pero también tiene que hablar a alguien. Tiene que hablar de algo a alguien. Pero tan solo tiene una flecha. ¿A quién va a apuntar? ¿A la manzana o a la cabeza? ¿Al público o al tema? No se puede disparar ambas cosas. Pónganse por un momento en la piel de ese niño tonto que, como si fuera un juego, se coloca una manzana encima de la cabeza, se sitúa junto a un árbol a 20 pasos de su padre y espera el flechazo. ¿Acaso no hay un secreto placer masoquista en ser cosido a flechazos, en ser asaeteado? ¿El niño tonto quiere o no quiere la flecha? En el fondo, oír una conferencia es morir momentáneamente, es dejar de pensar por cabeza propia y empezar a hacerlo por la ajena, cabeza ajena que en ocasiones semeja a una manzana, más o menos hueca, más o menos atravesada por gusanos. Decía Schopenhauer que hay gente que se vuelve idiota de tanto leer. He de confesar que es mi caso. Los que leen se acostumbran a pensar con las palabras ajenas y pierden el hábito de pensar por sí mismos. Schopenhauer compara a los lectores con personas que nunca han usado sus propias piernas y que se transportan, como yo, en trenes de alta velocidad, que no han tenido que probar la fortaleza de sus propias extremidades porque siempre han ido en carromatos, en vehículos que hacían el esfuerzo por sí mismos. Oír una conferencia, leer un libro, son ejercicios tan molestos precisamente por esto mismo. El mismo Schopenhauer sostenía que él estaba dispuesto a publicar 10 veces más, a pagar, 10 veces más por un libro, si con el propio ejemplar, el propio volumen, también uno adquiriese el tiempo para leerlo y entenderlo. El acto de leer, al igual que el acto de escuchar, involucra el gasto del bien más preciado, que es el tiempo. ¿Y el conferenciante? ¿A quién debe exactamente apuntar el conferenciante? ¿A la manzana o al niño tonto? Insisto, ¿al tema o al público? El tiempo corre, yo ya debería estar callado. El mito de Guillem Tell no termina aquí. Cuenta la historia que, junto con la primera flecha, que acertó en la mitad de la manzana, él llevaba en el carcaj una segunda flecha y,
Buena parte de la exégesis de los comentaristas del mito consiste en interpretar a dónde iba esa segunda flecha, para quién estaba destinada esa segunda flecha. Las interpretaciones más ingenuas subrayan que, obviamente, esa segunda flecha iba dirigida al tirano. En caso de fallar y en caso de matar a su propio hijo, Guillem Tell sacrificaría también al tirano que obligó a ese asesinato. Pero por razones alegóricas, hoy simplemente quisiera dejar abierta la puerta de la posibilidad de que esa segunda flecha, en el fondo, fuera destinada al propio hijo. Que no estamos asistiendo a un acto tiránico, que en realidad no existen los tiranos. Nadie nos obliga realmente a venir a una conferencia. Uno siempre puede irse de Pellas. Todo el mundo se ha ido alguna vez de Pellas. Benditos los que no están en esta sala. Hoy, como pueden comprobar, solo tenía una flecha y he preferido apuntar hacia ustedes en vez de a la manzana. Ustedes dirán si he acertado. Muchas gracias. ¿Preguntas o intervenciones? Sí, a ver, levantad la mano, por favor. ¿Quién quiera intervenir? Aquí. Aquí. Ahí. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Si os parece bien, para que no os dé mucho corte, hacemos una ronda de preguntas, preguntan varios y ya respondo yo. Sí. Bueno, primero quería dar gracias por responder con persona y la pregunta que siempre es sobre qué edad más o menos empezaste a hablar del público. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Aquí, ahí, tú quieres estar levantando la mano, ¿no? Ahí. Aquí, aquí. Ah, vale, que el micrófono tarda en llegar. Vale, es sobre la anécdota de ¿alguna vez pensaste que tal vez la segunda fecha era para él, eso por si había quedado sin hijo? Interesante. ¿Alguna otra intervención? Aquí en las primeras filas nadie quiere decir nada. ¿No? Yo quería hacer una pregunta, ¿cuánto de cierto hay en la leyenda de que hiciste una conferencia en cierta ocasión de 10 horas de silencio? Vale. ¿Alguna otra? ¿No? Vale. Tengo que refutar los rumores. Yo nunca he hablado, o mejor dicho, callado 10 horas. Existe este meme, calla ahora, no, habla ahora o calla para siempre. Yo elegí hablar para siempre.
En mi familia nos hemos acostumbrado a hablar mucho y muy rápido por el continuo robo del turno de palabra. Yo parezco muy grandilocuente y, en fin, un poco pesado y plasta, pero eso solamente para quienes no conocen a mi padre. Estoy en casa tanto tiempo callado que cuando salgo de ella solamente quiero hablar. Y, efectivamente, mi padre tiene el récord Guinness de la conferencia más larga jamás impartida. Se la robó a otro Castro, Fidel Castro. F. Castro se la robó a F. Castro. Uno la puso en 14 horas, Fidel, y Fernando batió el récord en Murcia, 16 horas de conferencia, fechadas además y datadas por el récord Guinness. Entonces, depende de lo que se entienda por callar, efectivamente. Yo en esa conferencia no solamente estuve callando 10 horas, sino 16. Entonces, efectivamente hay dos récord Guinness, el del que habla y el del que calla. Entonces, en ese sentido, sí, podría decirse que yo soy la persona que más tiempo ha callado al lado de mi padre, lo cual ya espero que sea meritorio de premio. En cuanto a cuál es la primera vez que hablé en público, me gusta mucho esa pregunta, porque es una pregunta sin respuesta, son las típicas preguntas filosóficas, empezando por cuándo empezaste a estudiar filosofía, o cuál fue tu primer encuentro con el arte. Una definición institucional, académica, del arte, de la filosofía o del hablar en público nos puede ayudar a salir del paso y decir que uno tuvo su primer encuentro con el arte cuando entró en el Museo del Prado o en el IBAM o donde quiera, a la institución artística más próxima a su casa. Pero no es cierto, porque tenemos experiencias artísticas o estéticas o filosóficas y estamos continuamente hablando en público. ¿En qué consiste hablar en privado? Hay un hablar íntimo, salvo el hablar del callar, del que estamos haciendo elogio en esta conferencia. No existe otra cosa salvo el hablar en público. Cuando uno habla consigo mismo, está hablando en público. Cuando uno habla con un buen amigo, está hablando ya en público. Entonces no existe nada que sea exclusivamente privado. Hasta el lenguaje más exotérico, hasta el lenguaje más generacional, hasta la distinción entre potaxies y fife, puede ser utilizada por un fife absoluto, como es mi caso. ¿De acuerdo? Entonces, no existen las verdaderas jergas, no existen los lenguajes privados, no existen las hablas que no puedan ser transmitidas y reproducidas por gente que desconoce incluso el origen de ciertos términos. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es qué ejercicios mentales o qué recomendaciones le darías a las personas que dan por sentado, dan por hecho las palabras que hay en los libros o conferencistas y no se ponen a pensar o reflexionar sobre ellas. Vale. ¿Alguna otra? Ahí. Buenas. Justo lo que acabas de decir me recuerda a un tema o los libros de moda que son los de autoayuda. ¿Qué opina usted? ¿Realmente son útiles? ¿Qué te tiran de relación con las preguntas anteriores? Creo que te faltaba responder una pregunta sobre lo de Guillermo Tell, sí. Igual tiene que ver también el tema de la autoayuda. Vale. El suicidio es una forma de autoayuda. Uno se... En realidad, uno se está echando a sí mismo un cable. Probablemente colgado de una viga, pero se está echando un cable.
A ver, calma, que ya veo que el suicidio es lo que más os gusta en el mundo. Hay mucha reflexión, mucho debate entre los filósofos sobre si la muerte es el mayor de los bienes o el mayor de los males. Y la posición que yo asumo es que ni una cosa ni la otra, porque la propia existencia, la vida, es la condición de posibilidad del bien y del mal. Y la vida que no viviremos, por muerte de causa natural o artificial, no es para nosotros ni un bien ni un mal. Es bastante ocioso pensar qué hubiera hecho García Lorca si no le matan durante la Guerra Civil, o qué hubiera hecho tal o cual artista si no hubiera muerto el año en que murió. Entonces, los libros de autoayuda son el rival más débil en la cadena trófica literaria. Es muy fácil meterse con ellos, es más difícil explicar su éxito y saber replicarlo o responderlo desde la propia filosofía. La autoayuda, para empezar, se opone, aunque sea simplemente a un nivel terminológico, a la alterayuda o a la heteroayuda, a la ayuda que proviene de otro. Obviamente, dar consejos es muy fácil, dar consejos es gratis. Se puede dar muchos consejos, yo puedo aquí recomendar 400.000 libros, ninguna recomendación, ningún resumen de ninguna obra de arte, menos aún las obras de arte literarias, que requieren de un gran tiempo de esfuerzo y dedicación, es comparable al sufrimiento y al mismo tiempo goce de leerlos. Por muchas clases que ustedes reciban sobre En busca del tiempo perdido, el Ulises, la Ilíada, no hay paralelo con la experiencia de sufrir y a veces gozar con esos libros. De hecho, esos libros que son tan recordados son recordados precisamente por el mucho daño que nos han hecho. Ya vuelvo a repetir la idea de que a base de leer uno también se puede volver idiota, porque deja de pensar por sí mismo y empieza a pensar con los fantasmas que habitan los libros. Entonces, no voy a recomendar casas encantadas, no voy a recomendar libros, porque todos habéis leído algo, o si no, tampoco pasa nada. Solamente por dar las referencias bibliográficas que se han usado en esta conferencia, el texto de Juan Villoro proviene de su conferencia sobre la lluvia, publicado en Almadía, se encuentra fácilmente pirateable en Internet, y el texto de Isidoro Valcárcel Medina es una conferencia titulada ¿Cómo se da una conferencia? Y está también disponible en Internet, creo recordar. De todas formas, alguna vez que me han invitado a dar una conferencia sobre el arte de dar una conferencia, yo he cogido ese texto y lo he leído cambiando simplemente las fechas, donde Isidoro Valcárcel Medina decía 1993, yo decía 2024, y el público no notaba la diferencia. Es un texto sencillamente brillante, es un texto que exige de su reapropiación, es un texto que plantea, insisto, este ejercicio tan patético del conferenciante que se sabe su conferencia. Empieza Isidoro Valcárcel Medina reflexionando sobre esto de saberse la conferencia, del conferenciante como un sujeto supuesto de saber, alguien que está apoderado de un saber que quiere transmitir. Es una conferencia, como se ha dicho, hecha a traición, que enfatiza que de lo único que puede hablar uno es de aquello que ignora, incluido lo que yo ignoro por encima de todo lo demás, que es cómo se da una conferencia. Habré dado a lo largo de la última década del orden de fácilmente 500 conferencias únicas, que tan solo he pronunciado una vez y no he vuelto a repetir. Esta conferencia la están ustedes degustando o sufriendo ahora mismo. No la volveré a repetir, no haré pasar a un segundo o tercer público por este mal trance. Y ya está, con eso habría terminado. ¿Alguna otra intervención? Buenas. Pues como persona que ha estudiado filosofía, de estética, de arte, de pensamiento,
habla mucho y piensa mucho y asiste a conferencias y es la verdad de personas que saben de muchos temas, ¿cómo lidias a veces con la pedantería ajena? A ver. Porque la propia se entiende que me encanta, ¿no? Está bien, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenas. Quería preguntarte por el concepto de divulgación. ¿Hasta qué punto consideras que lo que tú haces es divulgación, es producción? ¿Y qué opinión tienes de la divulgación y si hay divulgación mejor o peor de ello? Vale. Hola, buenas. Te quería preguntar, el hecho de que te hayas preparado este tipo de conferencia tan particular, realmente cuando pensabas que ibas a hacerla así en una facultad de Bellas Artes, ¿tu intención también era hacer más así como una mega conferencia? De hecho, no apuntar un tema, sino casi como fuera una performance que realizar, que a veces es algo artístico, pero teniendo el espíritu de una conferencia. Aquí en primera fila hay una pregunta. Ah, bueno, ahí te otra ahí también. Vale. No sé si tanto de las conferencias, porque vas a dar tantas conferencias este mes. Vale. Muchísimas gracias sobre todo por la conferencia, me ha encantado. Si usted es el hijo de don Fernando Castro, el hijo tonto, con perdón, no quiero ni pensar cómo será el egoísmo, me pregunto. Le paso el contacto si quiere, el teléfono de mi hermano y también el de mi hermana, según gustos. Esencial para la vida de cualquier ser humano. ¿Cree usted que debería darse más peso en los programas educativos ya desde la escuela primaria? Gracias. Venga, una más. Hola. A ver, es que no sé muy bien, pero ¿qué consejo le darías a una artista de todos estos actores que todo de cualquier ámbito que le tenga miedo al mundo del arte? Que le tenga miedo al mundo del arte. Sí, es bastante diferente, ¿Pero porque tienes miedo al galerista o porque tienes miedo a...? Es como el proceso, tengo que requerir de la artista porque, a ver, supongo que cuando te da la conferencia no es aparente, nada, esperado, pues no sé, claro, como, consejos de tu experiencia y tal, tengo que empezar a hacer esas cosas y darte a conocer y que no te dé miedo. Y pues, bueno, a lo mejor no te dé miedo, pues, no sé, Que no me estoy marchando, estoy agarrando un libro, no se preocupen. Adiós. A ver. Buenas. Si quizás hay que dejar de tanto para pensar como las palabras de hoy, pero también se ha dicho que, por ejemplo, los invitados hablan al público porque conoce que es el público. Esto es contradictorio y si es así como lo resolvemos. Vale. Mira, voy a leer una cita de Leopardi porque la traía, sin más. Giacomo Leopardi. También la educación buena, o la así llamada, consiste en buena medida en engañar a los alumnos, al objeto de que pospongan su propio interés al de los demás. Aparte de esto, los viejos tienden naturalmente a destruir, en la medida de sus fuerzas,
y a suprimir de la vida humana la juventud, la vista de la cual aborrecen. En todas las épocas, la vejez se ha conjurado contra la juventud, porque en todas las épocas ha caracterizado a los hombres la ruindad de condenar y de perseguir en otros los bienes que más anhelarían para sí mismos. Giacomo Leopardi está simplemente teorizando acerca de esa experiencia que tuve yo, que ha tenido el poeta laureado y que tendrán todos ustedes, de condenar cuando les toca dar lo que les gustaría haber hecho cuando les tocaba recibir. Lo mismo sucede con el tema de la pedantería. La pedantería son como los pedos, incluso tienen vinculación etimológica. A todos nos gustan los nuestros. A todos nos gustan los nuestros. Entonces, la pedantería son como los pedos. Lidio con la pedantería igual que lidio con la inteligencia o la estupidez de los demás, proyectándola sobre mí mismo y dándome cuenta de que, por supuesto, que todos incurrimos en ella. Todos. El sentido común, según Descartes, es el bien más distribuido, mejor distribuido de todos, porque todo el mundo prefiere condenar su falsa memoria, su falta de memoria, que su falta de juicio. Veréis a mucha gente hablar de lo olvidadizos, de los despistados, que son. Poca gente dirá, soy gilipollas, soy tonto. Se lo dirán a sí mismos, pero no estarán dispuestos a que los demás se lo digan y se lo recuerden. Esta conferencia es una conferencia que ha pretendido apuntar al público y no a la manzana. Para conferencias como manzanas o como cerezas o como peras, pues ya hay muchas. En este congreso recibiréis muchas de especialistas, de sujetos supuestos de saber. Yo aquí venía, ya digo, en calidad de idiota, de estúpido, que no sabe muy bien lo que está haciendo. Y quería enfatizar este asunto de que, con independencia del arte al que ustedes se quieran dedicar, van a tener que dar la cara. El arte no se defiende solo, por suerte o por desgracia, y entonces tendrán que dar conferencias, entrevistas, y cuanto más éxito tengan en su disciplina, menos podrán practicarla. Hace poco salió una noticia. ¿Qué frena a Irene Vallejo? ¿Qué impide que 5 años después del gran éxito del Infinito en un junco, la académica, la filóloga zaragozana no haya publicado un libro? Pues precisamente ese éxito internacional de su libro. Se te da bien escribir y ese éxito que tienes con el arte de la escritura te lleva a tener que estar dando conferencias, entrevistas y presentaciones, es decir, todo lo contrario a lo que se te da bien. Pero esto sucede en todos los oficios. Yo podría incluso acuñar una ley, la ley de la incompetencia profesional, que es que a todo el mundo se le asciende en la cadena laboral hasta aquel puesto en que es absolutamente incompetente, y no más. Si usted es un buen soldado y usted dispara bien, en algún momento le ascenderán a oficial y tendrá que comandar una tropa más o menos pequeña. Si hace bien ese trabajo, si además de disparar se les da bien ordenar y mandar a una pequeña tropa, les ascenderán al siguiente puesto hasta que ya sean tan incompetentes en su labor que se quedarán allí. El profesor, el que habla, normalmente es porque ha sido buen estudiante, pero ser bueno recibiendo no te convierte en bueno dando. ¿Se acuerdan ustedes de Camilo José Cela? La diferencia entre el participio y el gerundio. No es lo mismo estar jodiendo que estar jodido. Pues es igual. No es lo mismo estar aprendiendo que estar aprendido. Y así con todo. El buen profesor, que imparte bien las clases, que lee libros, que escribe libros, pues será acosado por fans, por estudiantes, por organizadores de conferencias, que le obligarán a estar de la ceca a la meca sin poder leer, preparar sus conferencias. Entonces, el éxito es autorrefutatorio siempre. Casi mejor triunfracasar. Los que no tuvieron oportunidades, en el fondo tuvieron la más bonita de las oportunidades, que es
tener la expectativa de que lo podrían haber hecho si les hubieran dado cierto chance. Si yo soy un divulgador, ¿no? Yo, desde luego, lo que soy es un gran enemigo de la distinción entre investigación y divulgación, que tendrá cierto sentido en ciencias avanzadas, esotéricas, con lenguajes matemáticos avanzados, donde existe una clara diferencia entre investigar sobre una tontería en el acelerador de hadrones de Suiza y explicar a un público masivo otras cuantas tonterías más sobre la mecánica cuántica, sobre la teoría de la relatividad, la teoría de conjuntos o lo que fuera. Pero en las disciplinas humanísticas, incluyendo la historia del arte y las bellas artes, no existe esa distinción. ¿En qué consiste la investigación? ¿Qué se va a descubrir? ¿Cuál es la patente? ¿Cuál es la innovación que se quiere realizar? Toda creación imaginativa no es sino la elaboración de una memoria individual o colectiva. Y en ese sentido tampoco se divulga, porque no se rebaja el nivel. Porque no hay nivel, básicamente. Porque no hay nada que transmitir, no hay conocimiento previo adquirido que se pueda disponer al público. Lo que yo he dicho en esta conferencia no lo sabía antes de decirlo, lo he ido sabiendo según lo decía, y conforme lo había dicho ya lo había olvidado. Ya no sé lo que he dicho. Años después, a lo mejor ustedes se acuerdan, sí, la conferencia que diste en Valencia. Yo no me acuerdo de ninguna de mis conferencias, no sé de qué hablo exactamente. Entonces, ¿por qué odiando que me obliguen a dar conferencias? ¿Quién me está obligando? ¿Qué tipo de chantaje iban a secuestrar a mi padre, ¿no? Como no vengas, mataremos aquí a tu padre en Valencia, haremos un festín con el gran carnero de la estética española. No había ningún secuestro, no había ningún chantaje. Yo podía perfectamente haber dicho que no. Pero este placer de enfrentarte a lo desconocido, a lo ignorado, y a lo que vas a decir y no sabes si lo dirás o no, es lo que me trae y lleva por toda la península ibérica y más allá, dando conferencias para aprender. He citado a Juan Villoro y a Mario Bellatín, escritores que no habría conocido de no ser por mis giras filosóficas estúpidas por Latinoamérica. Y digo estúpidas porque en muchas ocasiones voy a México a hablar de escritores mexicanos, voy a Perú a hablar de escritores peruanos, voy a Chile a hablar de escritores chilenos, y allí donde voy hablo de lo que más sabe mi público y de lo que más ignoro yo, precisamente para aprender. Es muy fácil ir con la conferencia sabida, el conferenciante que se sabe su conferencia, ¿no? El conferenciante que ya sabe de lo que va a hablar, que se aburre a sí mismo. Yo he llegado a tener profesores que se quedaban dormidos mientras hablaban. Yo soy sonámbulo, se ha dicho, y no hay ninguna forma de comprobar si estoy dormido ahora o despierto. A lo mejor ese es el secreto de mi producción de libros, que los escribo dormido o despierto, y el resto del tiempo, la otra función cognitiva, la de la vigilia o el sueño, doy las conferencias o las clases. Entonces, la última pregunta. Si la filosofía debería tener más espacio en los planes educativos. Yo creo que no. Creo que a los filósofos nos gusta mucho quejarnos, como a todo el mundo, y lamentarnos por el arrinconamiento en la enseñanza secundaria y superior, pero en realidad la filosofía está diluida en cualquier disciplina que se plantee preguntas críticas imposibles de responder. La filosofía está por todas partes, la filosofía ha vivido de espalda a la academia, perseguida por la propia academia. Es una disciplina que tiene 26 siglos y ningún ministro de Cultura ni Educación va a acabar con ella, mucho menos los filósofos que llevamos 2 siglos intentando matarla. Entonces, ni los filósofos matarán a la filosofía, ni los enemigos de la filosofía, que son ellos mismos filósofos, porque el fuego se combate con el fuego y a la filosofía solamente se la refuta desde la filosofía. Por ahí iría la observación. Ya está, ¿no? Vamos a por un café.